Muy buenos días para todos en este año 2025. Qué bueno que Dios nos permite estar aquí en sus hogares, pasar un nuevo año. Ya pasaron las fiestas, las festividades, comimos harto, ¿cierto? Natilla, ¿Por qué buñuelos. será que nos descuidamos en diciembre? Pero iniciamos un nuevo año con la mano de Dios, con la bendición de Él adelante, ayudándonos, guiando a su pueblo. Por eso en este nuevo año vamos a continuar. El año pasado terminábamos con un tema que era mente con propósito. Y iniciando este año, Johncito, debemos de tener una mente activa con propósito. No, no cuando en enero hay todos, hay que pasó el año, feliz año, ay, feliz año. Y cuando está el 31, ¡ah, feliz año! No, yo creo que al contrario, Lili. Yo creo que en enero todas las personas como que hicieron ese borrón y cuenta nueva y nuevos sueños, nuevos deseos, nuevos planes. Este año sí voy a hacer esto, este año sí voy a... Yo creo que iniciamos el año con una mente Positiva. renovada, positiva y con más esperanza, ¿no? Claro que sí. Entonces vamos a orar colocando este tiempo con Dios, colocando su necesidad, colocando ahí estos proyectos, como dice John, este nuevo tiempo en las manos de mi buen Dios. Padre, te damos gracias, mi Señor, en esta mañana. Muchas gracias porque tú eres bueno, maravilloso, porque tú eres justo, Dios. Gracias por este nuevo año que nos da para iniciar, un nuevo año donde tu misericordia, tu favor, Señor, está adelante, guiando, Señor, al pueblo, a la iglesia, a todo ser humano que se acerque a ti, a toda aquella persona que busca tu guianza, que quiere tu compañía y tú estás ahí extendiendo tu mano de poder. Gracias por este nuevo año que nos permites iniciar, en el cual estamos viendo tu mano, estamos viendo tu favor y tu misericordia, en que este año 2025 no nos dejarás, no nos desampararás en medio de las circunstancias que vivamos. Tú estarás con nosotros, tú serás nuestro refugio, tú serás nuestro aliado en este año. Caminaremos 365 días de la mano tuya, mi Señor. Gracias te damos en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mi hermano John y mi amigo John, el año pasado terminábamos un tema, empezamos un tema muy bueno, que era una mente con propósito. Entonces, hoy vamos a hacer nuestra segunda parte de este tema y nos vamos a basar en el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 8, en donde el apóstol Pablo nos hace una recomendación. En la primera parte de este tema nos hablaba también el apóstol Pablo de tener una mente renovada, de renovar y transformar nuestra mente. Y en esta parte nos habla de qué debemos pensar y nos dice: en esto pensad, en todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable, en esto pensad. Si hay cosas excelentes y dignas de alabanza, debemos pensar. Entonces, nos completa, nos hace como el complemento de la primera parte, que debemos de renovar nuestra mente. Entonces, en estos meses yo creo que hemos trabajado en renovar la mente, y cada devocional que hacemos acá es para que lo trabajemos, para que no lo oímos y ay, tan bonito y ya. No, debo de trabajar en ese tema, debo de empezar a trabajar en eso. Entonces, estos meses que tuvimos de trabajo de renovar nuestra mente, y ahora que ya la renovamos, entonces ahora vamos a empezar a pensar en todo lo bueno y en todo lo positivo que nos va a traer este año. No pensamos, ay, que eso va a disminuir el empleo, ay, que eso va a haber más pobreza, ay, que el agua se va a acabar. No, en este año pensemos en todo lo bueno. Bueno, claro, Lili, que un tema muy importante, la verdad. Hablábamos acerca de las dos realidades, ¿cierto? La realidad que vemos nosotros y la realidad que
de Dios, ¿no? La realidad Ujú. espiritual, El pensamiento de Dios. el pensamiento de Dios, lo que nosotros creemos acerca de nosotros o lo que o cómo nosotros, mejor decirlo así, cómo nosotros percibimos cada circunstancia en nuestra vida y lo que Dios dice acerca de nosotros y de cada circunstancia, ¿cierto? Ujú. Hablábamos también acerca de que la única manera de poder renovar nuestra mente y de poder transformarla era por medio de la mente de Cristo. No hay otra manera, es que no hay otra manera, Lili. Solo a través de la mente de Cristo, cuando ese espíritu y esa vida se imparten en nosotros, empezamos a A expresar, pensar como Él piensa. a expresar esa vida, ¿no? Esa vida que dice la palabra y es clara, ¿no? Lejos de Él, Nada podemos hacer. nada podemos hacer. Y solo en Él está la vida. O sea que lejos del Hijo estamos muertos. Y Ujú. es la frase, ¿no? Y es la palabra que nos resume. Y tal vez suene un poco dura, pero dice que el único que está vivo es el que tiene al Hijo. Y Al el que Hijo. tiene al Hijo tiene Tiene la al Padre. vida. De Tiene al manera Padre. que es la única manera de poder renovar nuestra mente. Sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Por eso, cuando Pablo nos habla de todo lo bueno, lo justo, lo honesto, Dios piensa así. Dios, ¿cómo nos ve? No, Él nos ve como una iglesia activa, una iglesia adelante. ¿Cómo nos vemos entre nosotros mismos? No, ese problema, dificultades unos con los otros, ¿cierto? Sí, Fallas Lili. unos con, nos vemos así, pero la mente de Cristo nos hace ver diferentes. Escuchaba un mensaje, leía un mensaje y me causó mucha risa y de verdad que somos así. Un hombre iba en el camino y ¡pum! Se pinchó. No tenía repuesto, no tenía el gato mecánico para poder levantar su carro. Y entonces dijo, no, quedé por acá. Ah, pero tengo un conocido en tal parte, cerca a unas cuadras donde había dejado el auto. Entonces él cerró el carro y empezó a caminar a donde estaba ese amigo. Y él empezó a pensar, ahorita voy a llegar y le voy a decir, amigo, préstame un neumático, préstame un gato. Y él va a decir, ay, ahorita me tengo que levantar, ya es tarde de la noche. Ah, este hombre vino acá, ya estaba descansando. Y él empezó a pensar, va a bajar, se va a poner sus zapatos y se va a dar cuenta que, que esto lo tiene guardado en el garaje, en el sótano, y cuando va a bajar se va a dar cuenta que no bajó las llaves. Entonces se va a tener que devolver otra vez a recoger las llaves, otra vez a buscarla, y cuando volvió a bajar se dio cuenta que no tenía linterna y no había luz en el sótano. Entonces enojado va a subir y este hombre aquí pidiéndome esto. Y él pensaba y pensaba, eso no estaba pasando. Él solamente iba caminando hacia donde estaba su amigo y siguió pensando. Y entonces voy a volver otra vez a bajar, va a prender la linterna y va a buscar esto y va a decir, ah, también aparte de eso me toca prestarle una llave porque cómo va a zafar los tornillos y cómo va a soltar esto. No, sí, y entonces va a estar de mal genio y cuando me va a entregar el gato me va a decir, tome a ver, me hizo despertar, me espantó el sueño, me hizo bajar y subir 3 veces y él ya había llegado a la puerta de su amigo para pedirle el favor. Entonces él ya estaba indispuesto de todo lo que pensó y golpeó, pam, 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 pam. Y salió el amigo y le dijo, bueno, entonces sí, ¿me va a prestar o no me va a prestar el gato que necesito? Bueno, Lili, la verdad es que podemos ver cómo maquina la mente, ¿no? Cómo la mente Vuela nos lleva a ventaja y nos lleva a crear una realidad que tal vez solo existe para nosotros y no para los para los demás, ¿no? demás. Y eso es un tema muy importante acerca de la mente. Por eso aquí la palabra de Dios lo primero que nos dice es que pensemos en lo verdadero. Todo lo otro fue una imaginación de este hombre. No era verdadero. Él no le había dicho nada, ni siquiera había tenido un contacto y ya todo lo que se había imaginado. Entonces, así es nuestra mente. Johncito, su merced en la parte psicológica, ¿cómo funciona nuestro cerebro? Uy, Lili, bueno, la verdad es que el cerebro yo creo que es el órgano más importante del ser humano. Es el que controla todo.
cerebro controla todas las funciones del ser humano, ¿sí? Todos los sistemas. Y el cerebro está diseñado de una manera equilibrada. Yo creo que cuando yo pude descubrir esto, me di cuenta de la perfección de Dios en nosotros, ¿no? Porque siempre lo he dicho que el ser humano es como máquina, como organismo es perfecto. Funciona de una manera perfecta, funciona de una manera equilibrada. Y el cerebro funciona así. El cerebro para poder realizar todas las funciones que realizamos aún desde que dormimos, porque cuando estamos durmiendo el cerebro está trabajando y nos levantamos y decimos me voy a levantar, me voy a bañar, voy a comer esto, voy a pensar de esta manera, ¿sí? Tomamos decisiones todo el tiempo. Pero el cerebro tiene que, para poder realizar todas esas funciones de respirar, de comer, ¿sí? De ver, de oír, tiene que tener un equilibrio, Lili. Tiene que tener un equilibrio y ese equilibrio se lo dan las estructuras cerebrales, se lo dan las sustancias químicas que yo creería que es lo más importante del cerebro porque ellas condicionan al ser humano a pensar de cierta manera, ¿sí? Hay un gran número de sustancias químicas en nuestro cerebro y de ellas depende el equilibrio funcional. De ellas depende que nuestro cerebro funcione de una manera correcta. Nos pueden hacer ver la vida de una manera mágica, como un jardín de rosas, o nos pueden hacer ver nuestra vida como un infierno, ¿sí? Ujú. Como el peor hueco que haya existido en este mundo o el peor lugar. No sé, hay tantas cosas que afectan nuestra manera de ver a partir del cerebro. Por eso, qué bueno es mirar como la parte biológica también, porque ahí en la parte biológica nos damos cuenta la manera tan exacta, tan precisa que el Señor nos formó, que Dios creó. Algo extraordinario nuestro cerebro. Bueno, Lili, no sé si en algún momento, en alguna ocasión, o los que de pronto nos puedan estar escuchando en este momento, en esta mañana, se han preguntado por qué nuestro cerebro se enfoca más en lo negativo. Es un ejemplo muy claro. ¿Por qué se enfoca más en lo negativo que en lo positivo? ¿Qué está sucediendo al interior de nuestra cabeza o de nuestro cerebro para que eso sea así? La mayoría de gente piensa más en lo negativo. Piensa más en lo negativo. Y eso se debe especialmente a lo que produce lo negativo en nuestro cerebro, ¿sí? Mm. Podemos pensar en que las personas miran más la televisión, las noticias, ¿cierto? Miran más las situaciones difíciles, Sí. miran más de pronto las críticas, ¿sí? No sé si a ti te ha pasado que atendemos más las críticas o prestamos más atención a las críticas que a los halagos, ¿sí? Sí, sí, es verdad. A veces nos dicen, uy, ¿cómo le quedó de bien? Pero si otra persona dice, uy, está mal, de una vez uno le cree más al que le Le dijo que cree estaba más mal. Mm. al que estaba mal. Y todo tiene una razón de ser y todo se debe a que estas situaciones difíciles o estos momentos, circunstancias negativas eh, crean un impacto más alto que las experiencias positivas. O sea, el cerebro se estimula de una manera más alta frente a situaciones negativas que frente a situaciones positivas. Eh, Hay una huella, lo que nosotros llamamos como una huella de memoria, o sea que tendemos a recordar, ¿sí? Y somos impactados mayormente por estas situaciones negativas que por las positivas. Mira que hablando de esto, recuerdo que en el tiempo donde estaba Moisés y el Señor da las leyes al pueblo, él decía, recuérdele las maravillas que hice con ustedes. Cuénteselas a sus hijos y a sus nietos. O sea, no lo malo que vivieron en Egipto, sino cuéntele las maravillas con las cuales yo los saqué. Mire que Dios también ahí estaba reforzando y haciendo entender a la gente que no pensaran en lo que habían pasado, sino en el poder con el cual habían salido. Porque a veces, como dice su merced, nosotros pensamos muy negativamente de todo, de la situación. Aún si nos trae Dios una bendición o llega algo bueno a nuestra casa, estamos pensando.
que de No, pronto se nos va a dañar, se nos va a acabar, ¿sí? yo creo que también la palabra es clara y el ejemplo que tú traes de pronto en este momento a reflexión es importante porque cuando el pueblo de Dios se olvidó, ¿sí? De Dios fue porque dice la palabra que se olvidaron de las obras, ¿no? De las horas, Se claro. creció una sociedad, ¿sí? Un pueblo que no Sin conocía, conocimiento. ¿sí? Que no conocía o que no se acordaba de lo que Dios había hecho Ujú. por ellos. Y es especialmente por eso. Quiero dar un ejemplo claro. No sé si Lili alguna vez se ha preguntado por qué las personas que consumen drogas se vuelven adictos a este consumo. Mm, ¿Alguna vez se lo ha preguntado? ¿Alguna vez ha dicho, "Uy, qué será lo que pasa en nuestro cerebro? no, no, no había pensado en esto. Bueno, la verdad es que como toda, como todo, Toda sustancia. sí, pero la mayoría de estas drogas lo que hacen en nuestro cerebro es que empiezan a activar el sistema de recompensa, ¿sí? Donde se vuelve una adicción, ¿sí? Mm, Todas estas situaciones adictivas o todas las situaciones estresantes, depresión, ansiedad, ¿sí? Empiezan a activar estructuras en nuestra cabeza, en nuestro cerebro. Y especialmente las drogas empiezan a crear en nuestra cabeza y activar ese sistema de recompensa y empieza el cerebro automáticamente a crear, no sé si tú has escuchado, la dopamina. Yo sé que tal vez sí. suene un No, no, poco sí, sí, les. científico esto, pero el cerebro empieza a crear dopamina y el cerebro empieza a sentirse más feliz, más alegre, ¿sí? Mm, Más placentero, ¿sí? Y como se siente de esa manera, nosotros como seres humanos empezamos a buscar, porque hemos sido reforzados para buscar nuevamente ese estado pla- de, de, de de- placer, de placer, de que lo produce el felicidad, cerebro. que lo empieza a producir esa sustancia que se llama la dopamina. Cuando no estamos fumando, cuando no estamos haciendo de pronto esta actividad, el cerebro automáticamente baja, Se descompensa. se descompensa, se desequilibra y baja automáticamente los niveles de placer, de felicidad, ¿sí? Y es cuando nosotros nos damos cuenta y decimos, yo disfrutaba pasar tiempo con mi familia y Mm, ahora no lo disfruto. Yo disfrutaba pasar o comerme un helado delicioso, ahora no. ahora no lo disfruto, Ujú. ¿sí? Porque el cerebro empezó a trabajar de otra manera, porque hemos cambiado la manera en que el cerebro empieza a trabajar. Y yo creo que después de toda esta retaíla, lo más importante es que nosotros podamos entender de que esto era lo que el apóstol Pablo nos decía, ¿cierto? Sí. De que teníamos que enfocarnos en qué, en En, lo bueno, en lo ¿cierto? bueno, En en lo verdadero, en lo justo, en lo justo. en lo honesto. Si pudiéramos encontrar algo en lo que haya virtud, ¿cierto? Sí. Alabanza. Pero ¿por qué nosotros seguimos pensando entonces en lo negativo, en lo malo, en lo que para nosotros tal vez siempre he tenido como esa disociación entre qué es bueno para nosotros como seres humanos, Ujú. ¿sí? Yo te voy a preguntar, Lili, ¿qué es bueno para ti? ¿O tú qué crees que es bueno para la sociedad hoy en día? Para la sociedad de hoy en día, lo bueno es tener a Dios en nuestro favor, contar con su favor, Ese sería el contar con su ideal, ¿cierto? voluntad, sí. Pero ¿cuál sería la percepción de las personas? Yo siempre he dicho que la percepción de las personas acerca de lo bueno es totalmente diferente acerca de lo que Dios Claro, dice que es bueno. sí. Porque para el hombre lo bueno es tener casa, Mm, tener carro, mm, ¿sí? Tener viajes, sí. ¿sí? No importa por encima de quién tenga que pasar mientras yo O que esté bien, dejar. Mm, es bueno, ¿sí? Como que hay un intercambio de valores y y un desequilibrio en los pensamientos humanos y en los pensamientos de Dios. sí, de esos criterios, ¿no? Sí, Pero cuando yo voy a la palabra de Dios, yo me encuentro de que para Dios los criterios de bueno son totalmente diferentes de lo que nosotros pensamos que es bueno, creamos que es bueno, ¿sí? sí. Y algo que yo quiero de pronto enfocar esta mañana es de que para Dios lo único bueno, lo único verdadero, lo único santo, lo único justo, lo único honesto es su Hijo, Mm, es Cristo.
Es en la única persona en la que encuentra todas estas Características. características, ¿cierto? Ujú. ¿Y cómo nosotros podemos llegar a pensar de esa manera? Hablábamos en el devocional pasado, solo a Sí, través de transformar nuestra mente, de pero transformarla por medio de qué? De la mente de Cristo. de la mente. Y de una pregunta que hice era, ¿cómo alimentar nuestra mente? Y la podemos alimentar con la palabra de Dios, con escuchar otras personas que también quieran aprender de Dios, con escuchar, atender un siervo de Dios, una maestra, reunirme con esas personas que también quieren conocerlo más a Dios, conocer más su propósito. Eso alimenta mi mente. Eso no me hace caer en una mente bloqueada, en una mente depresiva, en una mente negativa, no, sino que me hace cambiar. Y su palabra, que es abierta para todos nosotros, ahí nos vamos alimentando y tomando ese alimento para cambiar nuestra manera de pensar. Yo creo que hay un pasaje claro que todos conocemos, que todos hemos escuchado, que todos hemos aún predicado, y es el de Romanos Ujú. 8, cuando dice que todas las cosas, ¿cierto? Para los que aman a Dios, Todas las todas las cosas cosas nos nos ayudan ayudan para bien. para bien. Pero yo un día me pregunté, ¿qué es bien? Porque para mí lo que es bueno, lo que es bien, como te decía ahorita, no sé, casa, carro, beca, Sí, ¿cierto? Pero ¿qué es bien para Dios? Y el mismo pasaje dice, para aquellos a los que conforme a su propósito han sido llamados. ¿Y cuál es ese propósito del que habla Pablo aquí en Romanos 8? Dice que seamos hechos a la imagen y de semejanza. su Hijo, ¿cierto? Ujú. Yo creo que el único propósito en la vida y el único propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros es que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, que alcancemos esa estatura y esa plenitud, dice Pablo, de un varón perfecto, Ujú. ¿cierto? Y para poder conocer ese varón perfecto, podemos ir al libro del Nuevo Testamento, a los evangelios, donde estaba la vida de él, cómo caminaba, cómo hablaba, cómo interactuaba con la gente. Él no vino a hablar de religión, él, no, él vino a hablar de vida, él vino a mostrarse de cómo vivir y de cómo tener ese pensamiento Es de que Dios. yo creo que ese es el punto, porque cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, Mm. empezamos a pensar como Cristo, empezamos a ver las cosas que ve Cristo. Como decía pronto Lili al comienzo de este devocional, ¿cómo vemos la iglesia? Sí, Porque nosotros la vemos, no sé, como es que el chisme, sí. la pelea, el egoísmo, ¿sí? Eh, O inclusive nuestra misma familia. En este momento, ¿cómo ve su familia? Usted dice, no, mi familia es la peor familia. o aún la familia, mis hermanos. O mis hermanos, no, yo era mejor haber nacido con otros hermanos, a mí los más envidiosos, los más peliones, ¿sí? ¿Cómo veo a mi familia? No, mi familia es una bendición. ¿Cómo es mi papá de esforzado? ¿Cómo es mi madre de esforzada? ¿Sí? Y no, no me han dado para lo que traen, para lo que me dan. Y si uno va y mira cómo ve Dios su iglesia, cómo ve Dios mi familia, cómo ve Dios mi vida, ¿no? Porque aún nuestra vida muchas veces nosotros la vemos de una manera negativa, ¿sí? No nos encontramos nada bello, nada hermoso, soy tonto, soy bruto, no sirvo, ¿sí? Pero Sí, ¿qué dice uno, Dios de eso de lo nosotros? que yo mismo pienso, ¿Sí? claro que sí. Y cuando una persona mira, que algo que me impacta que cuando una persona está deprimida es el lenguaje que utiliza hacia sí mismo y hacia lo demás. Cuando una persona está de pronto en esa situación de soledad, de desespero, en el que solo encuentra en su vida la solución, la muerte, porque lo ve como una opción, Sí, es la manera en cómo se comunica a sí mismo, la manera como se ve y cómo se como él mismo se autopercibe habla. y cómo mismo se habla. Y yo creo que cuando nosotros entendemos que no somos nosotros, sino que es Cristo en nuestras vidas, que es su espíritu a través de nosotros, empiezan a cambiar mi forma de pensar, empieza a cambiar mi forma de ver, empieza a cambiar mi forma de sentir, empieza a cambiar mi forma aún de autopercibirme, porque ya no soy yo, es Él en mí. Y no es lo Ajá. que yo pienso de mí, es lo que Él dice de Él mí. piensa de mí, claro ¿Sí? que sí. Y Él dice, son nación santa, real Real sacerdocio, sacerdocio. pueblo adquirido. ¿Sí? Ujú. O sea, para Él nosotros somos tan valiosos y tan hermosos
que fue capaz Que, de dar su vida por y si nosotros. tuviéramos esa mente ahí, wow, ya no estaríamos sufriendo de depresión, ya no estaríamos sufriendo de ansiedad, ni tampoco de una baja autoestima, sino que Él me da la medida correcta, exacta. El pensamiento de Él debe de estar en nosotros. Necesitamos que sea como esa inyección que nos colocaron contra el coronavirus. Necesitamos inyectar nuestra mente las dosis que sean necesarias, 7, 8, 10 veces a la semana, al mes, tener esa mente de Cristo para poder avanzar en nuestra vida. Yo creo que es ese estado de bienestar, si lo podríamos llamar así, ese estado de bienestar, el único que lo puede dar es Cristo. Es el único que puede llenar y saciar al hombre. Dice que Él es el pan de vida, aquel pan que es capaz de calmar y de saciar el hambre, ¿no? El ser humano siempre va a ser un ser vacío, ¿sí? Y no va a encontrar satisfacción en absolutamente nada, Lili, en absolutamente nada. Y cuando uno se da cuenta que Dios verdaderamente a través de su Hijo nos llena, nos satisface, encontramos todo en Él, no tenemos por qué abrumarnos por las condiciones, por las Sí. circunstancias, Ujú, ¿sí? No ujú. tenemos por qué pensar cosas que no son acerca de O que nosotros. nos bloqueemos y decimos, no, no puedo seguir, debo de tomar la decisión de suicidarme porque no puedo, ¿sí? Porque mi mente quedó bloqueada. Ahí no, porque si tengo la mente de Cristo, Pensamos como Cristo. pensamos como Cristo y siempre hay opciones nuevas, siempre hay cosas nuevas. No, no está, ya no hay nada que hacer. No, al contrario, en Dios siempre hay que hacer, hay oportunidades, hay cosas. Tenemos nueva bendición para nuestra vida. Y yo creo que Lili, algo que tenemos que enfocar esta mañana es que el propósito por lo cual tenemos que luchar y trabajar todos los días es para que la imagen de su Hijo sea formada en nosotros, ¿sí? Es algo que tenemos que dejar claro esta mañana. Es la única manera de que su Hijo sea formado cada día en nosotros y pensar, ¿cómo piensa Cristo? ¿Cómo siente Cristo? ¿Cómo habla ¿Qué Cristo? haría Cristo en esta situación? Se me presentó este problema. ¿Cómo lo resolvería Él? Entonces, como lo resolvería Él, lo voy a aplicar yo. Y ¿Sí? sabemos de que el único que revela al Hijo es su Espíritu Santo. Ujú. Él Por es el que eso nos en enseña. este año, ya se nos acaba el tiempo, por eso en este año 2025, renovándonos con la mente de Cristo, tomando los pensamientos de Él, todo lo puro, todo lo bueno, todo lo honesto. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días. Todos los días, en la mañana, en la noche, estar pensando en esto. ¿Y qué recomendación nos puede dejar para una próxima oportunidad que nos podamos reunir? Bueno, yo creo que como pudimos darnos cuenta, un solo pensamiento negativo afecta totalmente mi manera De de vivir. y la manera en cómo funciona el cerebro, ¿cierto? Como organismo. Un solo pensamiento negativo desequilibra totalmente. Por eso Pablo es enfático y dice, dejen los pensamientos negativos a un lado y empiecen a pensar, empiecen a transformar, ¿sí? No es recitar frases que yo ni creo, decir, Ujú. yo puedo, ¿sí? O yo sé. No, es verdaderamente analizar cuáles son esos pensamientos que me están atacando, cuáles son esos pensamientos que me están determinando como persona, cuáles son esos pensamientos que me están controlando y transformarlos, cambiarlos por pensamientos positivos, por pensamientos buenos, por pensamientos justos, por pensamientos agradables a Dios. Y como siempre lo he dicho, el único es Cristo. Amén. Amén. Bueno, Johncito, muchas gracias a cada uno de ustedes que está tomando este tiempo, que puede compartir este tiempo con Dios. Por favor, dele like, compártalo, llévelo a su amigo, aquel que está en depresión, aquel que está angustiado, aquel que empezó este año de pronto sin trabajo, sin oportunidades. Llévele este mensaje, porque sabemos que este mensaje lo cambiará, lo transformará, le dará vida y salvación y cambiará su entorno
todos los días de su vida. Todos los días debemos de trabajar para tener una mente sana. Por eso en esta hora vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Dios de los cielos, gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas, por todo lo que nos darás en este año 2025. Gracias, Señor, porque veremos tu mano ahí en nuestros proyectos, en nuestros planes, Señor, en aquellos planes que de pronto no te agradan. Cámbialos, Señor, danos la mente tuya para hacer los planes tuyos en esta tierra, en este año. Bendice a cada persona que nos está escuchando. Dale vida y salvación. Levántala en su condición que está, Señor, en su depresión, en su angustia, en su desespero, y haz algo nuevo en él, Señor. Muchas gracias porque siempre nos bendices. Siempre tu mano está a nuestra ayuda, a nuestro socorro. Gracias por estar con nosotros cada día de este año 2025. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muchas gracias a todos. Los esperamos esta noche. Tenemos un servicio de bendición, una palabra que seguirá obrando y haciendo cosas nuevas en nuestra vida. Y también este domingo tenemos una gran palabra de bendición, un mensaje de salvación. No se venga solo, traiga a un amigo, a un vecino, a alguien que nunca haya venido a la casa de Dios, para que esta persona reciba salvación y vida. Muchas gracias de verdad por este espacio, por este momento, y bendiciones en esta semana. Bendiciones. Si te encuentras en Bogotá, Colombia, y deseas vivir la experiencia Lluvias de manera presencial, recuerda que estamos ubicados en el barrio Antonio José de Sucre, en la calle 105 Sur, número 5A 79 Este, localidad Quinta de Usme. Queremos verte, por eso ten en cuenta nuestros horarios de servicio. Todos los domingos a las 7:30 y 9:30 de la mañana tenemos una cita. Te esperamos. Hola, ¿necesitas algún consejo, una mano amiga o simplemente hablar con alguien? Queremos hablar contigo. Sabemos que de la mano de Dios encontraremos respuestas para tu situación. Comunícate con nosotros a los números que aparecen en pantalla, o puedes hablar con uno de nuestros colaboradores para ampliar más la información. Tú eres importante para nosotros. Gracias por conectarte con nosotros. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Recuerda que todos somos Lluvias de Gloria Eterna. Hola, te invitamos a que te suscribas en el botón rojo. Así es, aquí abajo. Dale me gusta, activa la campanita de notificaciones y entérate de todo nuestro contenido.